¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente una edición más de Paradigmas, programa que llega a ustedes, como ustedes bien saben, todas las semanas y además a través de la señal de Canal 3 Cable Andino y por supuesto la señal de Canal 7 TV Norte. Nuestro universo, el universo de Paradigmas, un universo grande que abarca toda la zona norte, por lo menos estos dos grandes ámbitos, Callejón de Huaylas y Cajamarca, y por supuesto siempre con la intención, siempre con el impulso de seguir extendiéndonos y seguir haciendo paradigmas para que más gente nos esté viendo. El día de hoy vamos a conversar de un tema maravilloso, es un tema que a mí me gusta mucho porque yo mismo soy parte de este tema, me siento involucrado porque vamos a hablar de la psicoterapia el día de hoy. Psicoterapia y desarrollo humano, como ustedes saben, alguna vez lo mencioné acá, yo soy psicoterapeuta, estoy formado en un ámbito holístico, como psicoterapeuta holístico, y una de mis bases es la psicoterapia Gestalt, básicamente, y también el yoga y otras técnicas o disciplinas o orientaciones más bien de Oriente. El día de hoy tengo como invitado a un compañero de Gestalt, o que fue compañero de Gestalt porque ya egresamos de la Gestalt, pero no solamente eso, sino además un gran amigo personal, un joven psicoterapeuta. Además él trabaja en logoterapia, trabaja en temas existenciales, en psicoterapia existencial, análisis existencial, y bueno, jovencísimo, ahora trabajando en Lima, muy vinculado al tema juvenil, a los jóvenes, a los muchachos. Y me da un gusto realmente, Dove Reiner, pero todos te conocemos como Dove, así que permíteme tratarte como Dove claro, a lo largo del programa. Y en realidad es un gusto tenerte para empezar a hablar de este tema maravilloso como es la psicoterapia y el desarrollo humano. ¿Cómo estás, Dove? Tus primeras palabras. Bueno, muy bien, Einer. Muchísimas gracias por la invitación primeramente. Realmente sí, el tema involucra mucho y personas muy interesadas como tú, como yo, y miles de personas, y especialmente jóvenes que están llamados ante esto lo que se menciona como la psicoterapia, ¿no? Y hoy día justamente vamos a comentar en qué consiste y cuáles son los ámbitos que abarca en este caso lo que es psicoterapia. Y Dove, para empezar a conversar, nosotros siempre conversamos en cafés y es algo bonito conversar de estos temas. Para empezar a conversar, primero tenemos que entender lo que es el desarrollo humano. Empecemos por el desarrollo humano porque ese es un tema que no mucha gente entiende. Y de qué manera el desarrollo humano está ligado a la psicoterapia. ¿Cómo ves tú el desarrollo humano? Tú que trabajas ahora con jóvenes, por ejemplo. ¿Cómo ves el desarrollo humano o el enfoque que hay que darle a este desarrollo de estas personas, por ejemplo? La pregunta es realmente amplia. Ahora, cuando nosotros hablamos, Einer, de desarrollo humano desde el punto de vista psicoterapéutico o psicoterapia, tratamos de que la persona pueda reavivar todos los potenciales que tenga. Pueda ser afectivo, por ejemplo, una persona que carece o no tiene mucha facilidad para poder tener una facilidad afectiva, mostrar afecto, una persona que es muy tímida, por ejemplo, al hablar, una persona que carece o poder decirse que no ha desarrollado ciertas habilidades, ¿no? Como facilidad para poder hablar, como para poder expresarse en público. Y no solamente estos aspectos, involucra tres grandes aspectos que yo quiero comentarlo. Es el aspecto corporal, que la psicoterapia no solamente es el aspecto psicológico de una persona, sino también el aspecto corporal de la persona, el aspecto psicológico, afectivo de la persona, y también últimamente, y ya hace muchos años, está involucrando la psicoterapia, la incorporación de la parte espiritual. Ahora, pero no todo psicoterapeuta es psicólogo y no todo psicólogo es psicoterapeuta. No, eso hay que distinguir. Yo no soy psicólogo, soy comunicador, pero soy psicoterapeuta holístico. Ahora, hay que tener en cuenta también de que no todo psicólogo es psicoterapeuta y de que no todo psicoterapeuta involucra o tiene en consideración los tres aspectos que acabo de mencionar, como el cuerpo, el psiquismo de la persona y la parte espiritual. Porque hay muchos psicólogos que sin ser psicoterapeutas trabajan o pueden trabajar la parte espiritual, pueden trabajar la parte corporal, pero obviamente todo esto requiere una preparación y obviamente también requiere una continua capacitación, ¿no? Y desarrollo personal, claro, más que nada. Porque un psicoterapeuta, Dove, un psicoterapeuta básicamente se forma primero a sí mismo, ¿no? O sea, va moldeándose como persona. Y esto lo hemos aprendido en Gestalt, por ejemplo, ¿no? Uno va afinándose como persona, va moldeándose, porque si uno no está pues más o menos afinado, es difícil que afines a otros, pues, ¿no? O sea, sí. Uno tiene que trabajar sobre sí mismo, es el primer paciente, entre comillas, que uno tiene, ¿no? El desarrollo humano involucra que una persona no solamente parezca, sino que sea. Eso es primordial. Una persona puede llegar a consulta y te puede decir, doctor, o Dove, me pasa esto y yo deseo poder hacer esto. Una persona tiene que tener la facilidad, el tino y el tacto de poder decir cuáles son sus capacidades
hasta dónde puedo ayudar y si es que yo he trabajado este asunto también. Porque es importante que uno a nivel de la psicoterapia empiece a profundizar, ¿no? Además la psicoterapia, Adobe, de alguna manera, digamos, no esquemática, ha sido también practicada por muchos maestros, por ejemplo, y no ha sido o no es de alguna forma tampoco un dominio exclusivo de la psicología. ¿Por qué? Porque la ciencia, la filosofía, la religión, el arte, y muchos, en general, todo lo que es las escuelas antiguas de desarrollo humano y escuelas modernas de desarrollo humano trabajan, y de alguna forma trabajan psicoterapéuticamente también para desarrollar las personas, aunque no sean psicólogos, ¿no? Sí, mira, algo interesante que está pasando actualmente en Europa, que se está extendiendo mucho, es llamada la psicoterapia existencial, justamente que ahora está llamando mucho mi atención. Es debido a de que se está tratando de incorporar, se está incorporando ahora la filosofía como tipo de manera práctica en lo que viene a ser, en este caso, la psicoterapia, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, se trata de aterrizar la filosofía concreta y práctica en tu vida diaria. O sea, hacer de la filosofía carne, como se dice. Carne, sí, que tú puedas encarnar. Vivas en filosofía. Así ¿no? es. Y los resultados que tiene es muy impresionante, en verdad. Hay muchos jóvenes que están recibiendo tratamientos, están recibiendo círculos de diálogo existencial, están recibiendo miles de aportes de la psicoterapia existencial y logoterapia, y los resultados son realmente muy formidables. Y en escuelas de desarrollo humano, desarrollo personal, han habido pues un montón, en toda la historia humana han habido una serie de escuelas que han promovido este desarrollo humano, desarrollo interior a través de prácticas místicas, por ejemplo, prácticas iniciáticas, prácticas esotéricas, en fin, pero que han buscado siempre el desarrollo humano, porque el desarrollo humano, de alguna manera, la psicología, el desarrollo personal, me refiero a la psicología, lo ha tomado en un enfoque occidental, o de alguna manera lo ha sistematizado con una vertiente más científica, como una disciplina científica, pero la preocupación por el desarrollo humano Adobe siempre ha sido, y siempre ha estado, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, los maestros griegos, Egipto, incluso Babilonia, Asiria, siempre han buscado ver de qué manera se puede desarrollar al ser humano, o sea, de qué manera el ser humano puede ser un mejor ser humano, ¿no? Ahora que mencionas esto, por ejemplo, la gran contrariedad de la separación entre ciencia y filosofía, ¿no? Me parece que ahora se está sintiendo mucho, por así decirlo, la pegada de que la ciencia está quedándose sin alma. Se dice eso, ¿no? Se dice, se siente, porque obviamente un personaje que es atendido solamente por la ciencia llega a ser un pedazo de carne y no una persona. Y obviamente la persona involucra mucho, que es algo que no puede ser medido, ¿no? Ahora, mencionando esto, también viene a mi mente el entender y el método fenomenológico, por ejemplo, que no trata de entender a una persona cuando está con un problema. Es muy distinta la palabra entender a comprender, porque nosotros podemos comprender un problema de matemática, entender un problema de matemática, pero a una persona no se le puede entender, porque una persona no es un problema, es un misterio, y un misterio se le comprende. Es un panorama y un abismo grande que se trata de hacer entre lo que es la ciencia, que trata de ser muy radical, y la parte filosófica, que es mucho más de profundidad. Claro, y la ciencia suele, de alguna manera, aislar los procesos, o aislar, por ejemplo, los hechos para analizarlos en laboratorio, para ver si son replicables, etcétera, y da una visión más bien como si las cosas y las personas, en el caso de los seres humanos, fuéramos replicables, ¿no? Fuéramos como una especie de ratones de laboratorio en el cual se nos dice tal cosa y actuamos de determinada manera, ¿no? O sea, pero los seres humanos pues somos magníficamente, insondablemente maravillosos, ¿no? La palabra exacta para esta terminología es determinista y reduccionista. ¿Debido a qué? Porque a una persona no se le puede limitar simplemente por ciertas conductas o por ciertos actos que pueden ser, más que una respuesta, pueden ser un efecto. Entonces, de esta manera se le está limitando a la persona probablemente como un animal, porque solamente responde ante ciertas necesidades, o se le está quitando lo más íntimo de una persona, ¿no? Muy pocas ramas de la psicoterapia y la filosofía, solamente he escuchado esto en la corriente humanista existencial de logoterapia, y que menciona mucho sobre el hombre, sobre la libertad. Mencionan que el hombre tiene valores, que el hombre tiene un aspecto subjetivo que involucra pensamientos. Entonces es algo que realmente carece mucho de poder ahondar, y las casas universitarias académicas son muy sesgadas en este aspecto de ver a una persona.
de poder comprender a una persona en esencia. Y realmente la psicoterapia en Perú, tengo que comentarlo, es realmente muy parametrada, muy corta para poder comprender la riqueza exacta que involucra a una persona, ¿no? Y obviamente una persona, como lo acabas de mencionar, es algo insondable, es un misterio pleno. Tanto así que me atrevo ahorita, por ejemplo, a mencionar a Irving Yalom, que es un norteamericano, es uno de los precursores de la psicoterapia existencial. Menciona, por ejemplo, un paciente a veces tiene que ir en contra de las hipótesis de su terapeuta. Qué interesante eso, y con eso, Dove, si me permites, vamos a ir a la pausa comercial para luego profundizar en esa frase que dice mucho y que indica mucho. Pero eso vamos a hacerlo, amigos, luego de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación aquí en Paradigmas. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Dove Jamanca. Él es psicoterapeuta, joven psicoterapeuta, es de formación gestáltica, además de formación logoterapéutica, en logoterapia, en análisis existencial, en fin, una, digamos, carrera interesante a su tan corta edad para estar ya trabajando bastante brillantemente realmente con jóvenes en el ámbito psicoterapéutico, ahora ya en Lima, pero él es pues de acá, de la ciudad de Huaraz, originario, ¿no? Bueno, un paciente, decías, Dove, un paciente tiene y debe de formular o de irse en contra, de alguna manera, o cuestionar las hipótesis de su propio terapeuta. Significa que un paciente es un universo en sí mismo, ¿verdad? O sea, el tema, Dove, yo creo que con el enfoque psicológico o el gran enfoque, digamos, general de las disciplinas que están vinculadas con la psicología, es que suelen etiquetar a las personas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Algo que acabas de mencionar de etiquetar, obviamente, involucra también esto de determinismo, de disminuir a la persona en simplemente una máquina que responde y que enferma. Y obviamente la psicología, en su mayoría, tiende a no estar humanizada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la psicología? Tú eres psicólogo de formación, psicoterapeuta por práctica o por formación, pero también en la práctica misma. ¿Qué ha pasado con la psicología, o por lo menos con la psicología académica que se nos enseña hasta ahora? Y acá cuestionamos en Paradigmas todas las ciencias, La economía, damos otra visión de la economía, damos otra visión de la historia, otra visión de la sociología, la antropología, en fin. Pero la psicología también tiene otra visión, pues, otras miradas. Tú tienes otra mirada de psicología siendo psicólogo. Sí. Diferente. Mira, mencionaría de manera rápida que la formación en psicología tiende a ser muy corta, porque se limita simplemente a poder ver en la persona ciertos comportamientos, viniendo desde un punto de vista psicología, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, no sé, hay miles de cosas que puede ver, ¿no? La manera como se siente y todas esas cosas. Pero involucra, creo que la psicología, poder tratar mucho más a la persona. Hay algo muy interesante que ocurre en logoterapia, que a mí me apasiona mucho, pero es la filosofía antropológica. Esta filosofía antropológica tiene la finalidad de que uno, al momento que está pudiendo profundizar en la filosofía antropológica, empieza a ahondar en quién, primero, qué es la persona. Piensa en sí para salir después a los demás y pensar quién es la persona. Y nuevamente regresar en sí. En cortas palabras, yo diría que la filosofía antropológica, primero, nace del hombre y regresa al hombre. Mientras otras simplemente salen al hombre, pero nunca regresan al hombre. Parece algo muy utópico, pero tiene mucha importancia, porque la manera con la que yo trato a una persona es la manera como yo me trato a mí mismo. Si yo trato, disculpa que te corte, si yo trato, por ejemplo, a las personas de una manera materialista, de una manera que esa persona no tiene sentimientos, de una manera que esa persona tiene prejuicios, de esa manera que una persona piensa muy mal de los demás, yo estoy tratando de esa manera a una persona. ¿Qué pasaría si yo comprendo y veo a una persona que tiene una parte espiritual, que cree en algo superior, que tiene valores, que es responsable de sí? De esa manera como yo veo a la persona,
trato a la persona. Claro, 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 porque eres tú mismo que de alguna manera estás reflejando quién eres y estás dando lo que tú eres y de alguna forma estás creando este ámbito o esta relación a partir de lo que tú piensas. Si tú eres una persona esquemática y cerrada y totalmente determinista, vas a ver a la otra persona como si fuera una etiqueta, ¿no? Como si fuera de manera determinista también, ¿no? Y acá tiene que ver mucho el aspecto que la verdad es que muy pocas universidades tienden y procuran profundizar, que es la filosofía, pero una filosofía que pueda entender y podamos nosotros ver las bases de la filosofía. Muy pocas universidades, por ejemplo, por así decirlo, porque yo no he visto ninguna universidad que pueda hacer esto, pero involucra, por ejemplo, parte socrática, parte platónica y aristotélica, cosas muy distintas. El mundo está simplemente a la expectativa de ver que las cosas se hagan, de parecer, más por otra parte, la parte socrática, por ejemplo, ya platónica, no está encargada solamente de hacer, sino de realmente ser. Claro, claro. Y está involucrada mucho más en lo que realmente puede hacer una persona y no en tener. Son dimensiones completamente distintas. Claro, pero que van definiendo parámetros de apreciación del ser humano. Apreciación, ¿no? y también involucra este aspecto lo que viene a ser ciencia después. Porque si nosotros vemos la ciencia, en su mayoría, simplemente está reflejada en lo que hace y en lo que tiene, más no en lo que es. Y esa parte es realmente desgarrada de la ciencia por ser filosofía. ¿Y sabes dónde se descubría la parte de la esencia, Dove, cuando se estudiaba el desarrollo humano? En las escuelas iniciáticas, las llamadas escuelas de misterios, las escuelas esotéricas, las escuelas antiguas, que vienen desde Egipto mucho antes. Hay varias que no mencionaré por nombres específicos, pero hay varias en el mundo, donde, por ejemplo, a la parte esencial, al ser mismo, se le llama noumeno, y la parte de expresión es el fenómeno. Y claro, el fenómeno depende también del observador. ¿Por qué? Porque el fenómeno, de alguna manera, está teñido por la percepción del observador. Si tú percibes el fenómeno de una manera X, porque tú eres X y tu percepción es X, el fenómeno será X para ti. Pero estás percibiendo solo lo externo, solo lo que es el fenómeno, la expresión, pero no estás percibiendo la esencia, el noumeno, que ya es tarea, digamos, de la filosofía o un poco de esta profundidad de escarbar en quién se es verdaderamente, ¿no? Sí. Ahora que hablas una parte, por ejemplo, hay un valor grande que yo retribuyo mucho a la logoterapia, y es que la logoterapia ha tenido y tiene la gran función, y yo creo que tengo la tarea también de hacerlo, es de rehumanizar la ciencia. Y la palabra es fuerte y más revolucionaria todavía, porque es rehumanizar la ciencia. Hacer la ciencia más humana. Hacer la ciencia más humana, más cercana. La ciencia era humana, Dove, la ciencia era humana hasta Galileo, y estaba muy, muy relacionada, digamos, con el pensamiento místico incluso. Con Galileo hubo un corte enorme, y la ciencia empezó a ser una ciencia más materialista, más esquemática, más de laboratorio, a olvidar la ciencia que partía del ser humano y que debía volver a ser humano, sí, y que ahora se ha convertido en una ciencia como si estuviera separada, ¿no? La ciencia acá y el ser humano por acá, ¿no? Sí. Y ahora hay una parte, por ejemplo, ¿por qué recalco mucho de rehumanizar? Porque la logoterapia habla, y yo creo que es la única escuela terapéutica que habla de la parte espiritual de la persona. Concretamente, de una parte espiritual. Una parte espiritual que involucra libertad, valores, decisión, culpa, muerte. Y obviamente yo tengo la plena convicción de que hay cosas que no son psicológicas. Hay asuntos que no son psicológicos, Einer. Hay asuntos que son más profundos, Hay ¿no? asuntos O que son más muy elevados. profundos. Yo comparto mucho hace tiempo con un amigo mío llamado Roberto Beco. Compartimos una película llamada El Puente. Es un documental sobre personas que se suicidan de un puente de San Francisco en los Estados Unidos. Y resulta que los filman. Y le hacen preguntas a uno de los personajes que se está por suicidar. Y resulta que la profundidad de sus palabras realmente son mucho más allá de cualquier comprensión. No es psicología eso. Eso es otro ámbito. Y ese ámbito es la que realmente necesita poder llegar esta ciencia. O probablemente desaparece la ciencia y poder tener que ver esa parte, ¿no? O reestructurarse, ¿no? O reestructurarse. Reformularse, porque ahora, Dove, hay un gran movimiento científico, por ejemplo, digamos, gran movimiento en el sentido que está creciendo mucho, pero todavía es pequeño en relación a la ciencia oficial, pero que está buscando unir, por ejemplo, espiritualidad, el concepto de Dios, con ciencia. Uno de los grandes cultores de este movimiento es, por ejemplo, Greg Braden,
un físico, imagínate, físico, que viene de las matemáticas, viene de la física, viene de las ciencias exactas, entre comillas, que está buscando y que ha publicado libros, por ejemplo, que tienen que ver con el nombre oculto de Dios, o sea, el nombre que está dentro de nosotros, la esencia misma que compartimos todos los seres vivos y que nos hace seres, digamos, hermanados desde una planta hasta el ser humano más brillante. O sea, es una maravilla porque ya se están dando, en este año 2012 ya se están dando ya grandes pasos para que se empiece a rehumanizar, como tú dices, la ciencia, y que la logoterapia empiece junto con otras disciplinas a trabajar e impulsar este trabajo, este proyecto, este trabajo. Pero eso vamos a conversarlo, Dove, si te parece, un poquito más ampliamente, porque es un tema muy importante y es un tema además que debemos tocarlo a fondo, pero lo vamos a hacer, amigos, luego de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Psicoterapia y desarrollo humano es el tema que nos convoca el día de hoy. Para ello estamos con un joven psicoterapeuta, amigo mío, realmente muy entrañable amigo, Dove Jamanca. Dove, estábamos empezando a hablar ya de este tema más profundo de Dios, un poco de la logoterapia y este sentido que busca humanizar la ciencia. Y tú me comentaste en el interín el tema de Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, que dicho sea de paso, tiene una historia personal increíble, ¿no? Alucinante, por decirlo de alguna manera, en un término muy popular, que quien fundó, quien creó, quien diseñó, quien expresó la logoterapia, ¿verdad? Sí, ahora que estabas comentando, por ejemplo, de este libro, hay un libro que Viktor Frankl lo escribe, se llama La presencia ignorada de Dios. Es un libro pequeño, pero de mucha sabiduría. Probablemente yo me atrevería a decir que es el único libro que ha podido escribir un psiquiatra mencionando a Dios en sus escritos y también mencionando la parte de ciencia. Este libro, en cortas palabras, explica que una persona siempre está en busca de algo trascendente. De ahí viene logoterapia, pues, ¿no? En busca de un sentido. En busca de un sentido. Esa es la psicoterapia. Así es. Y que una persona nunca deja de buscar. Desde un punto de vista antropológico, una persona siempre está buscando algo. Y Viktor Frankl, que estuvo recluido en un campo de concentración, ¿no? En un campo de concentración nazi, y que increíblemente, con esa fuerza interior, él pudo superar todo esto y crear la logoterapia. Es algo maravilloso cuando uno lee la vida de Viktor Frankl. Sí, la verdad es que su vida es realmente muy sorprendente, porque es hecho ejemplo. Él es el ejemplo. Él es pleno, ejemplo, ¿no? él es en vivo, ¿no? Él es filosofía, verdad viviente, ¿no? Él tiene el poder para poder decir lo que realmente ha hecho porque lo ha vivido, ¿no? Claro. Y obviamente hay un testimonio muy impresionante porque se le acerca un personaje a Viktor Frankl y le comenta, ¿no? Parece algo así como que él quiere suicidarse y Viktor Frankl le dice, solamente yo puedo decirte que no lo hagas porque yo conozco el valor de la vida. De mi vida. Claro. Después de que me hayas escuchado, tal vez hazlo. Pero es un poder de palabra realmente porque lo ha vivido, ¿no? Él estuvo en un campo de exterminio, ¿no? Un campo de concentración. En tres campos de concentración. Tres campos de concentración, ¿no? Donde vio morir, un judío, pues, ¿no? Donde vio morir a toda su familia, incluyendo padres, hijos, a su esposa y también a su bebé. Pero mira qué brutal, ¿eh? Y sin embargo él pudo trascender eso y ser quien es ahora y quien se reconoce. La logoterapia, antes de que él ingrese a estos campos de concentración, estaban ya establecidos los pilares de la logoterapia. Los fundamentos. Los fundamentos, pero fueron realmente puestos en práctica en ese experimento en crucis, como él menciona, ¿no? Que fue esos campos de concentración. Con él mismo. Con él mismo, en carne propia. Donde se dio cuenta, por ejemplo, que una persona no solamente está para satisfacer necesidades, sino que es mucho más humano, y es humano, ¿ya? En esas situaciones críticas. Ahí se demuestra cuán humano es, ¿no? Cuán humano es, y que no solamente lo humano es lo que parece, sino lo que es realmente, ¿no? Claro, claro. O sea, claro, porque es sencillo ser una persona X cuando tienes todo, cuando estás tranquilo, pero es difícil ser una persona decente y una persona honesta o una persona íntegra cuando hay dificultades, pues. Menciona mucho también el hecho de la conciencia y del hecho moral que cada uno tiene también, ¿no?
El hecho de la logoterapia, por ejemplo, en palabras cortas, es poder afinar la conciencia para poder hacer algo en ciertas circunstancias de la vida. Porque todos somos distintos, aparte porque tenemos un mundo, porque hay circunstancias que nos hacen distintos. Lo que te ocurre a ti no me va a ocurrir a mí. Y probablemente lo que a ti te ocurrió, a mí me puede ocurrir, pero en otra magnitud, lo puedo sentir. O con otra percepción. Y ante lo cual yo voy a responder de manera distinta. Así es. Y ante ese responder, yo tengo que hacerme responsable de lo que he hecho. Hay un proverbio, un dicho muy bello del Talmud, este libro judío tan hermoso, que dice, cuando tú matas a un ser humano, matas a toda la humanidad. Y en cambio, cuando tú salvas a un ser humano, salvas a toda la humanidad. Y se refiere a que cada ser humano es único y es maravilloso. O sea, tú al ver un ser humano, tienes que entender de que el ser humano es un ser humano que tiene padres, tiene hijos, o si no los tiene, por lo menos es hijo, tiene una familia, tiene una historia. O sea, es como si la propia vida se hubiera expresado o se expresa a través de la propia vida para hacer un evento único en el universo. Porque ningún ser humano, ninguno, ni uno solo, de los miles de millones que han pasado por el mundo desde el inicio de su historia, de la historia humana, de la vida humana, ni uno solo ha sido igual a otro. Eso es algo excepcional, pero es difícil cuando más bien el mundo, que es un poco masificado, nos hace ver así como si fuéramos todos iguales. Y trata de vestir a todos iguales, claro. Trata de que piensen iguales, que vean la misma novela probablemente iguales, ¿no? Los mismos programas, y con eso justifica las guerras, porque las guerras las justifica y pone números, que son los números que mueren en las guerras. Pero no se da cuenta que cada persona de esas 10.000 o 20.000 que mueren, esas 10.000 personas son 10.000 historias, 10.000 familias. O sea, por eso es que es tan importante ver al ser humano en su profundidad, ¿no? Sí, verlo en su profundidad y ver realmente lo que es el ser humano, ¿no? Cuando uno realmente comprende, me parece, esto de comprender al ser humano, llega a valorarlo no por lo que tiene, sino por lo que realmente es. Y cuando una persona está delante tuyo, cuando está en consulta, pasan muchas cosas, pasan circunstancias donde solamente tú estás con esa persona y no hay nada más. Y probablemente los dos ya no están tampoco. Por eso es que en el enfoque gestáltico, por ejemplo, es tan importante la relación, ¿no? En el enfoque humanista, ¿no? La relación yo-tú y la relación que uno debe tener con el paciente, entre comillas, o cliente, como le llaman algunos otros, como Rogers y otros, para de alguna forma hacer que esta relación sea una relación humana, fundamentalmente, ¿no? La relación es digamos, de los aspectos centrales de la Gestalt, por ejemplo, ¿no? Agregaría dos aspectos grandes e importantes. Por ejemplo, Irving Yalom, mencionando nuevamente, menciona que lo único que puede curar es el vínculo. Yo agregaría lo siguiente, y a veces en los talleres, cuando realizo talleres terapéuticos lo menciono, digo, una persona puede hacerte daño, herirte, más otra persona puede sanarte. Y es realmente muy sorprendente el valor y el misterio que pueda tener una persona al poder hacerte daño y otra persona que puede sanarte. Solamente una persona puede hacerte daño y otra te sana. Es como si nosotros fuéramos la herramienta y también la cura. Claro. Otro aspecto es el siguiente. La persona humana es un ser antropocósmico. Esto lo menciona Mario Berta, uruguayo, fallecido ya en 1999. Una persona realmente muy impresionante. He leído algunos de sus libros. Habla que la persona está situada entre la tierra y el cielo. No es un ser espiritual con experiencias terrenas, ¿ya? Es lo que menciona. Es un ser espiritual con experiencias terrenas. Claro, yo escucho eso. No es un ser terrenal con experiencias espirituales, es un ser espiritual con experiencias terrenas. Sí. Claro. Y es real. O sea, el ser humano está encarnado entre el cielo y la tierra. Tiene tanto de divino como de terreno. Humano, ¿no? Los chinos ya lo decían, ¿no? Los chinos decían, cuando hablaban de un ser, hablan de un símbolo que ellos tienen, que es un trazo, que es el ren, que es el hombre común, el hombre que no se ha descubierto a sí mismo, y el tian. Cuando uno es tian, que también significa lo celestial, es el ser humano que está buscando algo más en su vida. Y mira, esto viene hace miles de años. O sea, los chinos, en la filosofía, hay esta búsqueda. Todas las escuelas iniciáticas, por ejemplo, las escuelas de misterios, las escuelas secretas, que en un momento fueron secretas, que ahora ya no lo son, pero que son un poco discretas todavía, asumen que el ser humano tiene un vínculo directo con Dios, que el ser humano puede tener un acceso
directo, sin intermediarios. Por eso fueron perseguidas en su momento. Sin curas, sin pastores, sin imanes o sheikhs en el Islam que los intermedien, sino un acceso directo. Entonces, eso es algo maravilloso porque, como decía el Maestro Jesús, nos hace hijos de Dios e hijos del hombre. A la vez, mira, lo decía el Maestro Jesús, decía, cuando le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Quién dices que eres? Soy hijo de Dios, decía. Y a veces le preguntaba, ¿quién eres tú? Soy el hijo del hombre, decía. Me recordaron me gusta mucho escuchar a Facundo Cabral, a mi papá también le encanta. Dice, Facundo Cabral está paseando y se encuentra con el maestro Whitman y le dice, usted es el maestro, yo soy quien tú quieres, le dice. ¿A quien tú quieres que sea? Yo soy quien tú quieres. Maravillosa respuesta, me encanta. Y hablando de maestrías, hay otro punto que dicen que el maestro llega cuando el discípulo está preparado. Y eso sucede porque uno tiene muchos maestros en la vida. Y a veces el discípulo tiene miedo de estar preparado, ¿no? Y no se quiere preparar. Eso pasa un montón. Y no quiere dar el paso, no quiere dar el paso. Es realmente bien sorprendente que hay muchas personas que tienen el potencial grande para poder despertar muchas capacidades de desarrollo humano, pero no lo hacen. Y obviamente no lo hacen porque a veces no es nada seguro esto de desarrollo humano. Claro. Pero una vez obtenida también es poder ser uno, claro. Poder estar con la vida, conectado. Algo que últimamente en estos últimos años estoy teniendo como experiencia es que uno debe fluir con la vida, ¿no? Y la vida se encargará de llevarte a donde tiene que llevarte. Como dice el Tao chino, ¿no? Deja que las cosas fluyan. Santificar la vida, creo que es lo más magnífico que puede haber. Claro. No hay otro aspecto más profundo de una persona sino santificar la vida y su vida. Y ves y encuentras a Dios en lo más cercano que pueda ser. Exacto, en todo lugar. En el presente absoluto, ahí está. No quiero decir ni descartar muchos aspectos doctrinarios y en este aspecto tanto creencias, porque la logoterapia también y el abordaje que yo hago particularmente desde la logoterapia no separa creyentes de no creyentes, sino que tiene una libre libertad en todo eso, solamente busca que la persona sea responsable de lo que hace. Bueno, pero es una parte muy importante de ello. Psicoterapia y desarrollo humano estamos conversando, es el tema que nos convoca. El día de hoy estamos para ello conversando con Dove Jamanca. Vamos a volver con él y para continuar hablando de este maravilloso tema, luego una breve pausa comercial a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Dove Jamanca sobre psicoterapia y desarrollo humano. Dove, ¿qué tipo de desarrollo humano busca la logoterapia o qué tipo de desarrollo humano deberíamos buscar en general todos aquellos que trabajamos impulsando el desarrollo humano? La pregunta es amplia, pero vamos a responderlo por partes, Einer. La logoterapia principalmente busca en el ser humano que pueda elegir entre tantas posibilidades la mejor. Hecho que no es nada fácil, y para ello, vuelvo a mencionar, hay que afinar mucho la conciencia. Porque eso mejor, ante la elección, no requiere ni tiene el peso de una sociedad, no tiene el peso de tus padres, y tampoco tiene el peso de poder llevarte a una conciencia tranquila, por así decirlo, ¿no? Pero sí involucra que te hagas responsable. No es el tema de la comodidad, definitivamente. No es el tema de la comodidad. Víctor Frank mencionaba algo muy importante que siempre yo lo tengo en consideración, es que no es que tú puedas decidir algo para que tu conciencia esté tranquila y en la noche puedas dormir, sino que puedas decidir algo ante lo cual tú te hagas responsable, más aún si es que tu conciencia no está tranquila. Claro, o sea, no decidir por la conveniencia del momento. Ni por la ¿no? comodidad. Ni por lo que diga la sociedad. Exacto, y a veces tienes que luchar, a veces tienes que pelear, a veces tienes que reclamar, a veces tienes que decir, no señor, esto no es correcto, por más de que se incomode quien se incomode, ¿no? O sea, tienes que seguir a tu propia intuición, tu propio sentido moral y decir, caramba, señor, esto no es correcto. Un propio sentido moral, eso, un propio sentido. Y entre esas posibilidades elegir la mejor que pueda haber. ¿Pero cómo se elige eso?
O sea, cómo escarbar, o sea, cómo ir generando conciencia. Si las personas usualmente alimentadas por la televisión, alimentadas por los deseos de los padres, alimentadas por la religión, por su religión, alimentadas por la historia, por la cultura, etcétera, suelen ser pensados más bien por la cultura que pensar ellos mismos. La mayor parte de personas son así, ¿no, güey? Acabas de mencionar algo muy importante que, por ejemplo, lo menciona Martin Heidegger, ¿no? El ser pensado, el estar siempre en estado de interpretado. El que tú no estás pensando, te están pensando. Tú no estás hablando, te están hablando. Estos aspectos, por ejemplo, que se mencionan suelen ocurrir ahora, a diario. Claro, como si tú fueras una especie de loro repetidor, Sí. de lo que dice tu cultura, lo que dice tu familia, lo que dice tu apellido, Exactamente, etcétera, ¿no? así es. Y de esta manera, obviamente, no busca ningún desarrollo personal, primeramente, y deja a la persona en lo que probablemente algún día hubiera querido ser, o podía haber sido. No busca desarrollo personal en el sentido de buscar un desarrollo más bien social, te refieres, ¿no? Ujú, Pero sí. quiere descubrir auténticamente a la persona, ¿no? Sí, y obviamente ahora las neurosis o probablemente las enfermedades mentales que se da es simplemente por eso, ¿no? Una vida muy cómoda últimamente, pero no una vida que puede involucrar eso, o sea, no un conformismo, porque aquella persona que realmente llega a desarrollar mucho la intuición y realmente llega a tomar la mejor de todas las posibilidades que tiene, a veces tiene en contracorriente. Exactamente. Muchas veces tiene que ir contra Casi corriente. siempre. Casi siempre. Y ¿no? lamentablemente esas personas que van en contracorriente a veces se quedan solas, Sí, exacto. Así es. en casi la mayoría, ¿no? Sí. Pero eso te involucra de que esa persona está yendo por el camino correcto y es todo un trabajo poder afinar la conciencia, no es algo que puede ocurrir así de la nada, y especialmente no tampoco con los medios de comunicación que tenemos, no se puede afinar mucho la conciencia, ¿no? Y mira, por ejemplo, este es un programa que de entre tantos que pueden ocurrir, y es uno de ellos, ¿no? O sea, el aspecto que busca la logoterapia es hacer libre, pero también responsable a la persona y consciente de todas las decisiones y posibilidades que tiene, y a la vez saber las consecuencias de ellas al momento de poder decidir, y ante todo eso elegir la mejor. Ahora, pero el tema de la conciencia, Dobby, tú te has acercado también un poco a la lectura de Oriente, a la lectura de los grandes maestros. El tema de la conciencia, de alguna forma, que involucra, digamos, está estrechamente vinculada al desarrollo humano, la conciencia humana, está bastante, digamos, es un tema que ha sido siempre vigente, por ejemplo, en el Oriente, o incluso en algunas escuelas también de Occidente, pero que han buscado este desarrollo humano, porque el tema de conciencia, por ejemplo, se afina con el yoga. El yoga, por ejemplo, es un camino, es una disciplina hindú que lo que busca es afinar la conciencia. El budismo zen enseña el zen, y el zen es un camino también para afinar la conciencia. Las escuelas iniciáticas tienen ejercicios para afinar la conciencia, ejercicios que te ponen en el aquí y en el ahora, que te hacen más lúcido de tu propia conciencia sensorial. Yo, por ejemplo, en clase a los alumnos en la universidad les comento cómo es que uno, a través, por ejemplo, del disfrute, del placer, a través del contacto directo, ¿no? En Gestalt también se habla del contacto, por ejemplo, del contacto entre el ser humano, el contacto directo consigo mismo, uno puede afinar su propia conciencia, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta muchos aspectos o ideas de conciencia que pueda tener, ¿no? El aspecto, por ejemplo, que se comenta mucho de Oriente o de Occidente, si bien es cierto es afinar la conciencia, pero el hecho que yo voy no es al hecho de poder afinar la conciencia, el aspecto de ser consciente corporalmente y ser consciente de lo que puede estar pasando, sino ser consciente también, a pesar de lo que puede estar pasando, que yo pueda responder ante lo que está pasando. Claro, pero adueñarte de tu propia vida. Claro, claro. Hay una película muy bonita, no sé si la has visto, que se llama What the Bleep Do We Know, que es ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Donde hablan de una especie, al final una especie de separación, cuando la chica la protagonista se separa de sí misma y se ve a sí misma. Entonces, sí, se ve a sí misma porque es una metáfora, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Es la persona que llega a verse tal como es, digamos, y llega a verse de lejos, de manera imparcial. O sea, no está identificado ni con sus emociones, ni con sus pensamientos, ni con sus deseos. Es un ser puro, que llega a un momento en que dice, yo no soy mis deseos, no soy mis pensamientos, porque los pensamientos pasan, los deseos pasan, las emociones pasan. ¿Qué es el ser humano al final? ¿No? Sí. La esencia, ¿no? Descartes comentaba, ¿no? Pienso, luego existo. Claro. Por ahí alguien comenta, el yo que pienso es muy distinto al yo que dice existo.
El pensamiento no puede verse a sí mismo, necesita alguien que pueda ver el pensamiento. Si yo estoy pensando y veo mi pensamiento, yo no soy mi pensamiento, soy algo más que mi pensamiento. Claro. Algo superior, algo distinto, algo distante, Algo que no tiene, claro, sino que es. Claro, que es exactamente, Sí. claro que es. ¿Qué desarrollo humano, nuevamente, Dove, la logoterapia, el análisis existencial, la gestalt, buscan? O sea, el ser humano consciente, responsable, el ser humano que se valora a sí mismo, pero que sigue su propia ruta, digamos, ¿no? Su propio camino, ¿no? Pero que, digamos, en el caso de la logoterapia, la psicoterapia existencial, etcétera, ¿qué cosas postula como principio? O sea, has mencionado el qué hacer, pero no has mencionado el cómo. El cómo es algo interesante porque hay 3 valores importantes en logoterapia. Uno es el valor de experiencia, de actitud y filosofía de vida. El valor de experiencia, por ejemplo, es la manera como yo me involucro con la vida, cómo yo disfruto el estar viviendo. ¿Mm? Y disfrutar todo el tiempo. Disfrutar todo. Y también, a pesar de que haya situaciones que son dolorosas, vivir esas situaciones dolorosas. Claro, porque la vida es ¿no? la vida es, claro. Es la vida. La vida es la vida. Uh-huh. Y la vida tiene mucho. Parece a veces algo realmente muy fuerte que puedan pasar situaciones dolorosas, pero esa situación toca vivir. Claro. A veces lo único que puede pasar cuando un consultante llega a terapia es estar ahí. No se puede hacer nada más. Claro. Estar. Y a veces llegan casos, suelen llegar casos terribles, ¿no? Y realmente cuando hay casos que a uno lo parten y la verdad es que te hacen preguntar qué clase de humanidad estamos viviendo. Claro. Y la respuesta es no hay otra humanidad, no puede haber otra. Estás viviendo en esta humanidad, la cual te toca. Ser, tener, poder, placer. Hay son algunas palabras que más o menos han perfilado también algunas corrientes, por ejemplo, ¿no? La ontológica, ¿no? El coaching ontológico, que es una corriente que se trabaja bastante en todo lo que es el proceso de, no solo psicoterapéutico, sino también el proceso en empresas, por ejemplo. Uh-huh. Busca el ser, busca la esencia, ¿no? Más que el tener, o sea, ser más que parecer, ¿no? Sin embargo, nuestra propia cultura nos lleva más a parecer que ser, ¿no? Hay que verlo también en qué marco teórico se maneja, ¿no? Porque sí, está muy bien el hecho de que busquemos nosotros ser, pero el marco teórico también hay que tenerlo mucho en cuenta, claro. Porque hay muchos personajes o muchas instituciones que mencionan mucho el hecho de buscar el ser y ya no el tener, pero hay que ver mucho el marco teórico también, ¿no? Y ahora también hay que ver el vínculo y la relación que hay entre el ser y el tener. Nosotros no podemos ser si es que no tenemos el cuerpo y no tenemos pensamientos. Claro. Entonces yo creo que tiene que tomarse de ambos, ¿no? Claro, porque a veces por ejemplo, cuando uno yo varias veces aquí en el programa he mencionado el tema del dinero, por ejemplo, ¿no? Y el dinero obviamente es algo importante porque te permite desarrollar cosas acá en la vida, te permite hacer cursos, en fin, ¿no? Te permite hacer una maestría, un doctorado, te permite viajar, te permite conocer, en fin. Pero el tema es cuando te apegas a eso, ¿no? O sea, el tema es dónde pones tu foco de atención, ¿no? En el tener está tu foco de atención, está en el poder, está en el ser, está en el placer. O sea, el asunto, cuando uno le empieza a ver en profundidad, es pues complejo, ¿no? Hay una comparación que se puede hacer sobre las columnas, por ejemplo, de los catedrales o de lugares, por ejemplo, de los coliseos, ¿no? Son columnas a distancia, claro. Prolongada, que pueden sostener los techos, toda la estructura. Mencionaremos algo rápido, por ejemplo, ¿no? Cada una de esas columnas, por ejemplo, son las que sostienen tu existencia, tu vida. Uh-huh. Una columna puede ser el amor de pareja, el amor de padre, el trabajo, los amigos, no sé, lecturas o momento creativo personal, no sé. ¿Qué pasará, por ejemplo, si es que toda tu atención solamente está en la pareja? Y resulta que la pareja, como ser individual y único, porque decide y tiene la libertad de decirlo, termina la relación. Claro. Toda la existencia de la persona se cae. Porque está centrado solamente en una columna. Entonces lo que se trata de hacer es que la persona tenga equilibrada la vida con esta facilidad de tiempo, de empeño y también de ganas, ¿no? Uh-huh. En todas las columnas que pueda tener. Claro, lo que se intenta es finalmente hacer ver, o sea, buscar cómo es que hacemos
o cómo desarrollamos un ser humano en su integralidad, ¿verdad? Pero eso vamos a conversarlo, Dove, si te parece, en el siguiente bloque, que ya es el último de acá del programa. Vamos a entrar a continuación, amigos, a bueno, estoy emocionando bastante porque es un tema maravilloso estamos conversando con Dove Jamanca, psicoterapia y desarrollo humano es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y luego volvemos a continuación. Terapia y desarrollo humano es el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos entrando en nuestro último bloque de conversación con Dove Jamanca. Dove, ¿cómo la psicoterapia en síntesis, ya en este último bloque, para darle una mirada ya sintética, puede aportar al desarrollo humano? Desde cualquier escuela, ¿no? La tuya, que es logoterapia, análisis existencial, ¿cómo aporta al desarrollo humano? ¿Cuán importante puede ser? Bueno, es realmente muy importante. La manera como aporta podría concluir que hacer consciente a la persona de lo que es y de lo que el otro también es. Llegar a que la persona sea consciente de sí mismo y del otro. Sí, de todo lo que tiene y de lo que no va a tener, porque no lo quiere o porque no lo puede hacer. Pero en libertad, ¿verdad? Sí, siempre en libertad. Claro. ¿No? Tanto así de que la psicoterapia, al momento de poder estar trabajando, tanto individual como de grupo, en cierto momento le dicen, bueno, ya sabes lo que tienes. Claro. ¿Deseas hacerlo o no? Estudia la decisión. Y en ese momento te lo entrega todo, o sea... Pero te tiene que dar las herramientas, ¿no? Claro, sí. Porque es difícil, Dove, en un mundo como el que estamos, el ser libres en verdad. Porque la gente dice, soy libre, pero ¿cuántos en verdad somos libres? Ese es un punto, ¿no? O sea, ¿cuántos en verdad nos hemos más bien pensados por nuestra familia, pensados por nuestra pareja, pensados por nuestra cultura, pensados por nuestro partido político, pensados por otras cosas, y no somos nosotros realmente quienes somos? Sí, tienes mucha razón en ello. Sí, Einer, tienes razón en ello. Y ahora, la logoterapia, digamos, el análisis existencial, la gestal también, aunque bueno, tú ya un poco que has ido apartándote de la gestal y has profundizado más en algunas otras cosas, ¿cómo podrían buscar un abordaje saludable? ¿Cómo definirían así en síntesis una persona saludable totalmente? Aunque es difícil, ¿no? Saludable totalmente, nadie lo es, pero en ideal, en utopía. En utopía, es una pregunta complicadísima. Bueno, primeramente que toda persona es saludable. Iría en eso, que toda persona es saludable. Otra cosa, que esa persona saludable puede tener alguna enfermedad, pero esta persona es saludable. En esencia. En esencia. Sí, es saludable. ¿Puede sufrir alguna enfermedad? Sí, pero es saludable. Pero es saludable básicamente, ¿no? Es muy distinto, por favor, quiero dejar bien claro esto, que es muy distinto que una persona se pueda acercar, por ejemplo, y te diga, yo sufro, por ejemplo, de obesidad, a que otra persona te diga, yo soy obesa. Claro. En una tú ves a un enfermo, claro. En la otra ves a una persona. Que tiene un problema circunstancial, la obesidad. Y el otro ves a la enfermedad, claro. Sí. Que, ¿no? que en psicoterapia se suele definir también por lo que dice la persona, ¿no? Sí. Y suele dar indicios de qué es lo que piensa y cómo se percibe. Todavía quiero agradecerte profundamente por haber estado el día de hoy. Nos tendrás algunas palabras finales antes de despedir este maravilloso y lindo programa sobre psicoterapia y desarrollo humano. Bueno, Ene, muchísimas gracias por la invitación, en verdad. Ha sido un conversar muy, muy ameno y veo que hay muchos temas que deberían tocarse, ¿no? Y también quisiera mencionar mucho la parte y la necesidad de poder profundizar en ciertos asuntos que son más que ciencia, creo que son asuntos muy humanos. Más asuntos de conciencia, ¿no? Sí. Que de ciencia. Dove, quiero agradecerte nuevamente, amigos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Solamente agradecer la audiencia de ustedes, tanto en la ciudad de Cajamarca, a través de la señal de TV Norte, Canal 7, y por supuesto en nuestro querido Callejón de Huerlas, a través de la señal de Canal 3, que habla andino. Con nosotros, nada más, agradecer por supuesto siempre al eficiente, eficaz y siempre comprometido equipo de producción de Cable Andino, y recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com. Escríbanos, coméntenos cosas, sugiéranos temas, en fin, es una puerta, una ventana abierta para que ustedes puedan vernos y además poder entablar un contacto más directo con nosotros. Escríbanos, paradigmastv@gmail.com. Con nosotros será como siempre hasta nuestro siguiente programa, nada más hasta el día de hoy,
y pues nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Gracias amigos.